Mira, la terapia floral funciona como lo hace la homeopatía, basándose en el principio de que lo similar cura lo similar. Entonces, por ejemplo, si hay miedo, yo elijo, o hay una fobia, yo elijo una de las, hay varias esencias para el miedo, pero una que tenga que ver más con el paciente, la elijo y la pongo en una fórmula y te vas tomando gotitas cada X tiempo, cada 4 horas, por ejemplo, cada 2. Y lo que hace la esencia es que me va dando probaditas del miedo y me va ayudando a darme cuenta de que ese miedo tan grande no es tan grande y que puedo con él. Por ejemplo, llegó una chava que tenía fobia al metro y le empezó a tomar sus flores y un día llegó así toda calorada y me dijo, ay, regálame un vaso de agua porque vengo del metro. Y yo, ¿cómo del metro? Sí, logré meterme. Pues, ¿cómo lo lograste? Me dijo, pues lo tenía que hacer porque ya se me hacía tarde, nadie me podía traer. Y tomé el metro y me fue muy bien, me dio un poquito de ansiedad, pero ya no tanto como antes, como que sobre todo me fijé mucho en estar tranquila, en tranquilizarme a mí misma. Entonces, eso es lo que nos dan las flores de Bach, nos ayudan a encontrar esos recursos que olvidamos, que lo tenemos de lado, para enfrentarme al miedo o a cualquier cosa que yo necesite. Es decir, como cada gotita me da un poquito de miedo y entonces aprendo a manejarlo, aprendo a recuperar mis recursos internos necesarios para enfrentar lo que tengo que enfrentar en la vida. Las emociones, no sé si viste la película Pixar que se llama Intensamente, pues son como varios personajes, ¿no? La azulita, que era la triste, y el rojo, que era el enojado. Entonces, nuestra tendencia es a desconocer nuestras emociones y ellas quieren ser vistas, quieren actuar, necesitan ser reconocidas por nosotros. Entonces, por más de que tengan mala prensa, como la rabia, la rabia existe para mostrarme algo de mí. Y existe, los seres humanos tenemos las emociones más complejas, muy complejas. Entonces, las flores nos ayudan a reconocer esas emociones, conciliarnos con ellas, es un poco como irte a tomar un café con ellas y decir, a ver, ¿por qué estás aquí? ¿Qué me estás? Eso es lo que tendríamos que hacer con las emociones, o sea, ¿qué me estás queriendo decir? ¿En qué me vas a ayudar si yo reconozco que tengo envidia o que tengo rabia, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás tenemos que aprender a poner límites y en eso nos va a ayudar la esencia, a reconocer que me da rabia cuando la gente, no sé, pasa sobre mí o que soy demasiado así, que tengo que, o sea, demasiado generosa y que tengo que aprender a poner límites. Entonces, en eso nos ayudan a las esencias, o sea, nos pueden ayudar a reconocer el dolor, el abuso, a decir, no, esto no me gusta. Entonces, mientras no veamos las emociones, esta se va a poner necia, 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 porque es la manera en que los seres humanos crecemos. Solo aprendemos a través de las emociones. Si no las vemos, entonces se convierten en síntomas en el cuerpo, o en pesadillas, o en relaciones desagradables, porque necesitan ser vistas, honradas, y en eso nos ayudan las flores de Bach. Pues de inicio no son adictivas. Es decir, tú tomas las gotitas, por ejemplo, la chava del ejemplo del metro, ella toma las gotitas, se termina su frasco, igual puede tomar uno o dos frascos más de la misma fórmula, y ya dejaste el tema, no es que la tienes que tomar toda tu vida, porque si no, no vas a poder andar en el metro, ¿no? Más bien nos ayudan desde sí a cambiar nuestra actitud. Ya lo aprendiste, ya no necesitas nada más. Entonces,
como ellas nos hacen ponernos en contacto con nuestras cualidades esenciales que hemos olvidado, ¿no? Entonces ellas nos los recuerdan. Entonces, eso, no son adictivas, aprendes rápido de volada, por ejemplo, yo la he usado inclusive para cuadros de alucinaciones psicóticas o en trastornos obsesivo-compulsivos, funcionan muy, muy bien. Y actúan, lo interesante es que actúan en varias esferas, ¿no? A veces el tratamiento psicológico pues trabaja en una esfera, pero las flores trabajan en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental y en el cuerpo energético. Entonces, sanan un montón de cosas en el ser humano, ¿no? Y en los animales son increíbles. Sanan un montón de cosas, y ya, solo son puros beneficios. Hay poca evidencia científica se han hecho muy pocos estudios, pero por ejemplo es curioso porque las flores las prueban, o sea, alguien, por ejemplo, una creadora de flores, una chilena que nos contó que era la que creaba las flores chilenas. Hay muchos tipos de flores, hay muchos sistemas. Bueno, el único sistema es el de Bach. Lo demás como son jardines florales, son muchas flores que ayudan para diferentes cosas. Entonces, ella, por ejemplo, o los creadores de fórmulas, hacen la fórmula, algunas veces se hierve la plantita, la florcita, algunas veces solamente o las semillas, algunas veces solamente se pone en un bowl de cristal con agua de manantial y el sol hace el trabajo de sacar la energía de la flor. Y lo que hacen es que ellas lo prueban y luego van buscando gente para probar, gente de sus alumnos y de la gente que trabaja con ellos, y empiezan a notar todo lo que sucede. Esta flor que te digo se llama Astromelia magnifica. Y la encontraron, y ella, bueno, la fueron a recolectar al desierto, imagínate, de Chile, precioso, y la empezaron a tomar y de pronto se dieron cuenta que esa flor lo que te hace es abrirte al amor. Entonces, pues se quedaron sin un rollo, ¿no? Así se quedaron sin gasolina y entonces alguien llegó a ayudarlas y se enamoraron así dos de ellas entonces lo van probando con los demás y van diciendo, órale, pues sí sirven para abrirte al amor. Y en los niños y animalitos se ve rapidísimo el efecto, porque como ellos no tienen tanto el rollo mental ¿no? Entonces, en un animalito, por ejemplo, yo he tenido pacientitos, perritos, que me los traen porque son violentos. Bueno, son violentos, evidentemente. O sea, había uno que vino y era como la tercera vez que tenía un hogar diferente. Y la chava ya decía, híjole, pues ya no sé qué voy a hacer con él. Entonces, ese pacientito, perrito, le di sus florecitas, un frasquito, y se volvió el perro más amoroso del mundo mundial. Increíble. Entonces, ahí es cuando uno ve no, pues sí funcionan mucho. No sé si quedó clara la pregunta o me extendí demasiado. Pues se sirven para todo, para cuestiones corporales, por ejemplo, porque cuando ya algo se manifiesta en el cuerpo, significa que atravesó todos los otros campos o cuerpos, el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, y ya se densifica la emoción en el cuerpo. Entonces sirven para cuestiones corporales, sirven para cuestiones de creencias, para cambiar patrones de relación, por ejemplo. Yo las uso mucho para parejas que están en relación de violencia, en interacción violenta, y se empiezan a mover, se empiezan a cambiar, empiezan a darse cuenta de que eso no es lo que quieren,
Entonces, funcionan para muchas cosas, para psicosis, trastornos obsesivos compulsivos, anorexia, bulimia, depresión, para dormir, para pesadillas, para un montón de cosas. Es de verdad variadísimo. No tiene fin el uso de las flores de Bach. Las esencias siempre deben de ser administradas por un terapeuta que esté calificado. O sea, sí se estudia. Yo estudié creo que 3 años, ya no me acuerdo, pero porque tienes que conocer los efectos de cada una. Y como hay tantas, entonces, por ejemplo, solo en Bach hay por lo pronto 2 que son muy claras, que son evidentes, digo, que son muy claras para el miedo. Entonces, uno elige, por ejemplo, una se llama Mimulus, que tiene que ver más como con la timidez, y el otro es Aspen, que es más para el terror. Esa es otra también que se llama Rock Rose. Esa es para el terror, pánico, ¿no? Y otra que es Aspen, que también es para el miedo, pero para cosas desconocidas. Entonces, como van teniendo ciertas cualidades las flores, tú vas poniendo en la fórmula la que sientes que va, y entonces para eso haces una buena entrevista con el paciente y le pones la que sientes que le va a ir mejor al paciente, con respecto con lo que él te dice, con respecto a su miedo, o lo que esté pasando en ese momento. No hay, mira, puede haber contraindicaciones cuando estás tomando homeopatía porque son muy parecidas. Y la homeopatía, también como las flores, trabaja a nivel físico, emocional, mental, y vibracional. Entonces, si estás tomando homeopatía con un terapeuta, con un médico homeópata, pues mejor preguntarle, oye, ¿puedo tomar flores de Bach? Porque a veces se contraponen. Es decir, no son inocuas, no son así, ay, un paciente me decía, es un placebo. No, no es un placebo, sí funcionan, y puede tener contraindicaciones solamente con eso. Con la medicina alopática, no, de ninguna manera tiene contraindicaciones. Yo a pacientes que están tomando, por ejemplo, Concerta o que están tomando Ribotril, bueno, de principio no recomiendo eso, pero con las flores, como se van tranquilizando, también pueden ir dejando las medicinas alopáticas y es muy bueno porque, es decir, como estás tomando algo natural que tiene que ver contigo, no algo absolutamente ajeno, ¿no? La alopatía es atacar el síntoma y las flores, en este caso, son como abrazar el síntoma, como que te ayudan a ver el síntoma. La alopatía es como si te pusieran una camisa de fuerza y las flores te abren para ver esa experiencia que estás teniendo en la vida, ¿no? Entonces son muy diferentes, pero no hay contraindicaciones para nada, solo con la homeopatía.